En esta oportunidad quiero que analicemos la vida, una faceta de la vida de uno de los grandes varones de Dios, Elías, el gran Elías del Antiguo Testamento. Y nos vamos a enfocar en una etapa en la cual él cayó en un estado de depresión. Pocas veces vemos que siervos de Dios pueden llegar a esto, pero la Biblia nos muestra que estos hombres de carne también pasaron momentos de debilidades. Tenían mucha fortaleza, pero también tenían debilidades. Y quiero que leamos lo que dice textualmente el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17. Está ahí. El apóstol Santiago dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. Y después volvió a interceder y a orar fervientemente, y vino la lluvia sobre la tierra. Aquí el apóstol Santiago resume la vida de Elías en un versículo, y nos dice que Elías era un hombre ferviente en oración. Pero al principio nos declara: Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Entonces esa es la debilidad de Elías. Podemos ver que el apóstol Santiago nos menciona dos facetas de la vida de Elías. Por una parte nos dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones, es decir, con emociones inestables, variables en sus sentimientos, en sus emociones. Y por otra parte nos dice que era ferviente en oración. Entonces, ¿cuál era la debilidad de Elías? Es que rápidamente él se dejaba aplastar por la circunstancia, era un hombre emocional que se desalentaba tal vez muy luego cuando le ocurrían algunos fracasos. Pero por otra parte nos está diciendo que Elías era ferviente en la oración. Como es nuestra naturaleza humana, hermanos, seamos honestos, todos tenemos debilidades y fortalezas. Usted tiene fortalezas y también usted tiene debilidades. Lo mismo que pasaba con los hombres de la Escritura. Por eso el apóstol dice: un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. O sea, cada uno de nosotros tenemos alguno de estos síntomas. La historia bíblica la encontramos en Primera de Reyes. Si usted puede leer ese texto, capítulo 19. Y nos dice que Elías cayó en un estado de depresión. ¿Por qué razón cayó en ese estado? Porque vino una noticia sobre él de amenaza de muerte. La reina Jezabel, en ese tiempo malvada, mandó a decirle: mañana serás un hombre muerto, porque él había mandado a matar 400 profetas falsos de Baal que no habían respondido a la petición del pueblo. Elías había sido unos días antes un gran héroe para Israel. Había logrado que el Dios de Israel respondiera con fuego, y esa señal fue para que todo Israel volviera al Señor Jehová como su Dios. Pero cuando él envió a matar a todos esos profetas, vino la malvada reina Jezabel y le envió el mensaje: mañana serás un hombre muerto. Ante esa amenaza, dice que huyó por el desierto. Textualmente dice en el capítulo 19, versículo 4: y se fue Elías por el desierto, se echó debajo de un árbol y deseó morirse. Y él llegó a decir estas palabras: basta ya, Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Más adelante dice: solo yo he quedado. Entonces vemos a un hombre que después que hace descender fuego, un gran héroe espiritual que Dios lo usa tremenda y poderosamente, ahora lo vemos que quiere morirse. Frente a esta amenaza, él quiere que Dios le quite la vida. ¿Habrá siervos de Dios? ¿Habrán hermanos? ¿Habrá pasado usted alguna etapa en la cual haya pensado: mejor me muriera? Hay casos de gente que ha caído en estas depresiones y no ha podido salir. No es tan fácil sobreponerse cuando vienen estas depresiones, porque no es simplemente un espíritu que se va a ir con una oración. Es un largo tratamiento para restaurar a esta gente. Las Escrituras nos demuestran que los hombres de Dios también pueden caer en estados depresivos. Y eso es lo que vamos a analizar ahora. Y vamos a ver cómo Dios restaura a este hombre y lo saca de ese encierro, de ese estado de tanta inestabilidad emocional. Y cuando él estaba allí, dice que se fue caminando al monte de Dios, monte de Oreb. Caminó 40 días por el desierto, dice el texto. 40 días, pero no fue a la montaña para buscar a Dios. Él fue a encerrarse en una cueva. Porque textualmente la Biblia dice: se levantó y caminó, fortalecido por el Señor, para llegar
al monte Horeb, y allí se metió en una cueva, y allí vino la voz del Señor para hablarle. No fue al monte de Dios a buscar a Dios, porque él estaba en un estado deprimido. Cuando una persona está pasando tiempo de debilidades, tiempo de desaliento, desánimo, no tiene valor para orar, no tiene valor para adorar, para cantar, y ni siquiera a veces quiere escuchar. Hay gente que no quiere escuchar a nadie. Lo que hace Elías de meterse en una cueva lo podemos simbolizar con las personas que están a veces deprimidas, quieren encerrarse, no quieren escuchar a nadie, no quieren escuchar nada, generalmente se encierran en sí mismos. El hecho que Elías se metiera en una cueva implica encerrarse en sí mismo. Eso es lo que pasa con las personas que caen en estos estados. Entonces necesitamos entender nuestra naturaleza humana. A veces antes escuchábamos decir, nunca un cristiano puede deprimirse. Pero vamos al contexto bíblico y vemos que hombres de Dios cayeron en este estado. Entonces, el tema aquí es cómo Dios restaura a este hombre de ese estado en que había caído. Un hombre que unos días atrás estaba levantando el nombre del Señor, Dios lo estaba usando con tanta autoridad y poder, pero ahora lo vemos queriendo morirse. ¿Pasará esto? Pasa. Y sobre todo en este tiempo que estamos atravesando todavía de crisis sanitaria, de pandemia, estamos viviendo mucho encierro, mucho tiempo cuando se han cortado los ministerios, los trabajos, y mucha gente está deprimida. La depresión es la causa de muchas enfermedades, y mucha gente con tanto estrés, con sobrecarga, con preocupaciones, va cayendo en estos estados, se va desplomando su alma. Aún el rey David también llegó a estar en este mismo estado como estaba Elías. Por eso en el Salmo 42 el rey David también lo dice. ¿Por qué te abates, alma mía?, dice el rey. ¿Por qué te turbas dentro de mí?, le está hablando su alma. Porque él se sintió abatido y turbado cuando conoció la persecución de su enemigo. Hombres de Dios vivieron esto. También nos puede alcanzar también a nosotros estas cosas. Porque así es nuestra naturaleza humana. Debilidades y fortalezas, todos las tenemos. Usted también tiene debilidades y fortalezas. ¿Cómo Dios restaura a Elías de esta etapa en que cayó? Entonces, como Dios tenía propósitos con Elías, como también tiene propósitos con usted, aunque pasemos estos valles, aunque vayamos por el desierto a veces, porque cuando Elías caminó por el desierto casi 40 días para ir allí, llegar a encerrarse en una cueva, eso implica que él no quería buscar a Dios, él quería encerrarse en sí mismo, haciéndose una víctima. Entonces, Dios conoce nuestro corazón, conoce cuando pasamos estas etapas, estos momentos. Dios conoce a sus siervos y conoce sus limitaciones, pero conoce también todo el potencial que está en ellos. Por eso, aunque Elías se fue a meter en una cueva y no quería saber nada, pero Dios se manifestó y se le reveló allí. Dios buscó a Elías y lo sacó de la cueva, porque quería restaurarlo para volverlo a ser instrumento en sus manos. Cuando Dios tiene propósito, pasaremos estos desiertos, pero Dios nos va a dar otra oportunidad. El desierto en la Biblia siempre significa tiempo de angustia, tiempos de asolamientos, de aflicciones, de padecimiento. A veces también el desierto es tiempo donde Dios nos está formando y formando nuestro carácter. Cuando Dios se manifiesta para hablarle a Elías, se manifiesta de 4 maneras. Y si usted lee el texto, estamos en Primera de Reyes, capítulo 19, dice que el Señor se manifestó sobre él. La primera manifestación poderosa en el versículo 11 fue el viento. Y vino un viento recio que partía las peñas, pero no estaba allí la voz de Dios. Y luego la segunda manifestación dice que vino un terremoto que sacudió ese monte, esa montaña de piedras, pero no se escuchó la voz de Dios. No hubo palabra para él en esa manifestación. Y la cuarta manifestación, un fuego que llenó toda esa montaña, pero tampoco Dios le habló en el fuego. Aunque Elías conocía lo que era el fuego de Dios, había hecho descender fuego del cielo, pero Dios no le habló en medio del fuego en esta ocasión. Y la cuarta manifestación dice que vino un silbo apacible, es decir, un viento suave, una brisa. Y en ese momento Elías se cubre, porque ya presiente que ahí está la voz del Señor. Y Dios le habla
en ese momento. Y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Se manifestó en una forma apacible. El Espíritu Santo puede hablarlo de muchas maneras. A veces creemos que Dios nos va a hablar en los grandes avivamientos y buscamos las campañas, los avivamientos, buscamos donde hay un gran mover para que Dios nos hable. Pero no siempre es así. Por supuesto que Dios está en todo movimiento donde se busca al Señor. Pero a veces Dios nos habla de otra manera, como a Elías. No le habló en las grandes manifestaciones, le habló en una brisa suave. Y allí se manifestó y le habló a su corazón. ¿Qué haces aquí, Elías? Levántate, sal de tu encierro, sal de la cueva, tengo otros propósitos para ti, le dice. ¿Cuáles eran los otros propósitos? Vas a ir a ungir al nuevo rey para Israel y vas después a ungir a Eliseo, tu sucesor. Todavía Dios tenía propósitos con ese hombre. Él estaba encerrado, él había querido morirse, pero todavía Dios lo tenía para otros desafíos, para emprender otros grandes desafíos para el reino de Dios. El Señor tiene desafíos con usted, tiene propósitos, tiene proyectos para su vida. Aunque a veces parece que estamos un poco abatidos, a veces pareciera que ya no hay otras cosas que hacer, cuando vienen todas las crisis, las preocupaciones, las malas noticias, cuando no vemos que se abran puertas, pero Dios nos habla en la quietud. Así nos puede hablar el Espíritu Santo. Y puede decirle a usted: todavía tengo otros propósitos, dice el Señor, para tu vida. Sal de tu encierro, sal de ese estado en que estás deprimente. Levántate, resplandece, levántate, esfuérzate, sé valiente, como le dijo Josué. No temas, no desmayes, yo estoy contigo. Estoy para guardarte, para defenderte. Todavía tengo otros propósitos contigo. Dios tiene otros propósitos con usted, con la iglesia. Pasaremos el desierto, a veces estaremos un poco encerrados como en la cueva, pero allí Dios nos va a hablar. Y el Espíritu Santo le está hablando hoy a usted. Salga de su encierro, abra su entendimiento. Todavía Dios tiene planes con usted, tiene propósitos con usted. Todavía el Señor tiene otro plan para su vida, para su futuro y para sus descendientes. Que esta palabra sea de fortaleza y de bendición para usted. Bendición del Señor sobre su vida.